Cordial saludo, mi nombre es Daniel Santiago Torres Camacho y vengo a exponer sobre el procesal penal en la política criminal. Para exponer sobre el procesal penal en la política criminal, primero tengo que exponer sobre dicha política criminal. ¿Qué es la política criminal? La política criminal es una política pública orientada hacia los fenómenos definidos por la ley penal como delitos. Sus estrategias se orientan a la prevención, control, investigación y sanción de la criminalidad, la atención a las víctimas y tratamiento de los condenados. Es esta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario para adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de prejuicio social, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas pueden ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que pueden estar asociados a la comisión de un delito. También pueden ser jurídicos, como cuando se reforman las normas penales. Además, puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementar los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente también pueden ser cultural. Cultural, cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave prejuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica. La sentencia C64601 se enlista en el siguiente conjunto de respuestas que puede adoptar un Estado para hacerle frente a conductas reprochables o causantes de un prejuicio social. Dada la definición de la Corte Constitucional y de la Comisión Asesora de la Política criminal está asociada con tres formas de criminalización. ¿Cuáles son las tres formas de criminalización? Criminalización primaria, criminalización secundaria y criminalización terciaria. ¿De qué consta la primaria? ¿Qué es la criminalización primaria? Es la que define un comportamiento como delito. Es decir, es el momento de definición legislativa de los delitos y las penas. Delitos, penas. Comisión Asesora de la Política Criminal del 2012. También tenemos a la, de segundo, criminalización secundaria. Corresponde la determinación de un individuo como responsable de un crimen y ya establecido por la ley, que es el problema de la judicialización o investigación criminal de los hechos punibles. Comisión Asesora de Política Criminal 2012. Y también tenemos la criminalización terciaria, que corresponde a la ejecución y cumplimiento de la sanción penal por parte de una persona declarada responsable de un crimen, que es la fase de ejecución penitenciaria. Adicionalmente, se ha considerado que es posible establecer una fase cero de política criminal, cero, que estaría concentrada en la prevención de los fenómenos de criminalidad a través de los mecanismos distintos a los sistemas penales, otra vez la Comisión Asesora de Política Criminal del 2012. Entonces, criminalización primaria, formulación de normas penales y de las políticas criminales que criminalizamos, y como criminalización secundaria, implementación, aplicación, investigación y judicialización. Y la terciaria, ejecución de las sanciones penales y a las medidas restaurativas. El proceso penal. La idea de castigo siempre estuvo y se encuentra presente en todos los ámbitos en que los hombres interactúan. Las reacciones sociales ante hechos considerados como peligrosos y contrarios a la convivencia se han manifestado en diversas formas a lo largo de la historia, conforme varían las manifestaciones culturales de los distintos pueblos. Sin embargo, cabe advertir que con el transcurso del tiempo las ideas acerca de cómo sería efectiva la imposición de consecuencias por la realización de un hecho no siempre se han puesto en el mismo punto de discusión, sino que han variado en distintas épocas, como consecuencia natural de las transformaciones sociales. Así tenemos que han cambiado las valorizaciones
sobre muchas conductas y formas de castigar conforme se producían las transformaciones sociales. En la comunidad prehistórica que se cimentaba en la asociación de la sangre, el crimen se consideraba una ofrenda a la divinidad y mediante la pena se eliminaba o expulsaba al infractor. Circunstancias que impulsaron a algunos autores a sostener que la pena no obedecía a la venganza, sino más bien a una reacción social en pos de la conservación de los miembros de la colectividad. Sobre el origen y fundamento del derecho a castigar encontramos innumerables teorías que intentan explicar desde distintos puntos de vista este hecho. Si nos remontamos a las antiguas legislaciones, encontramos una primera etapa con gran influencia tecnológica, donde la religión y la ley se hallaban confundidos. También se caracteriza esta primera etapa por la preeminencia de la violencia en la represión de los hechos punibles. La nota característica de las épocas antiguas es la excesiva violencia, que se usaba en la imposición de castigos. La crueldad a la que se recurría era común, muy común, y tenía un doble propósito: infligir un castigo físico al infractor castigado por castigo físico, y por otra parte la de realizar un espectáculo público en la idea de transmitir un mensaje a la colectividad. Cada gente le quede claro qué es lo que quiere el que manda, qué es lo que no debe hacer, y por eso el castigo público. Si bien acerca del origen y la idea sobre castigo fue variando, sobre lo que no existe discusiones acerca de la necesidad de imposición de las reglas para lograr la convivencia humana. En las primeras épocas, dicha facultad lo tenían los jefes de las tribus, la persona más adulta, o el brujo, el chamán, o un grupo de personas conformado por las más destacadas entre la comunidad, erigiéndose de esta forma como la autoridad legítima capaz de imponer tales sanciones. Así surge el derecho, como un conjunto de reglas capaz de regular el comportamiento de las personas que conviven en sociedad. Y dentro de este conglomerado de normas, a su vez, encontramos aquellas capaces de imponer una sanción como consecuencia de la realización de una infracción. A esto lo denominamos derecho penal. Ahora bien, para determinar si una persona ha vulnerado efectivamente tales reglas de conducta, se necesita otro conjunto de reglas que determine de manera precisa la responsabilidad de la persona en el hecho del cual es indicado como responsable, y ese conjunto de normas que sirven para determinar lo señalado o denominado derecho procesal penal. El derecho es, como materia de estudio, un conjunto, un objeto cultural. Lo crea el hombre, a medida que establece formas de convivencia y organización política comunitarias, y por ello el contenido político de sus reglas es contingente, como lo son también las formas de organización social que se suceden en busca de una convivencia pacífica, más perfecta, y los cambios sociales producidos a medida de las condiciones demográficas y del ejercicio del poder en una comunidad. Sufren estas transformaciones también el mayor conocimiento empírico sobre las relaciones humanas, de lo cual se ocupan varias ciencias en la actualidad, influyen los cambios de contenido de origen jurídico. Así vemos que el derecho, como el conjunto de sus reglas particulares que sirven para normar la conducta humana, surge a raíz de la necesidad de velar por la convivencia armónica y pacífica de los integrantes de una sociedad. El derecho de penal está hoy reservado únicamente al Estado. De ese monopolio de poder penal en el Estado resultan tres tareas que, con cierta espontaneidad e inevitabilidad, fueron asignadas al derecho procesal penal. Pues si el Estado prohíbe, por principio, las venganzas privadas y los duelos, tan conocidos y usuales en la Edad Media, entonces nace para él, como reverso de la misma moneda, la obligación de velar por la protección de sus ciudadanos y crear disposiciones que posibiliten una persecución y juzgamientos estatales del infractor, y que la paz social sea renovada a través de la conclusión definitiva del procedimiento. Este desarrollo, con el cual, a partir de la supresión del derecho de venganza privada, surgieron los derechos de penal y procesal penal moderno, tuvo consecuencias muy benéficas para la libertad y seguridad del individuo. Por otra parte, no se debe ignorar, sin embargo, que el aumento del poder del Estado recibido a través de la transmisión de la violencia penal puede significar un gran peligro para aquel
siendo quizá inocente, ha caído en sospecha. Por ello, con la aparición de un derecho de persecución penal estatal, surgió a la vez la necesidad de erigir barreras contra la posibilidad de abuso del poder estatal. El alcance de esos límites es, por cierto, una cuestión de respectiva constitución del Estado. Conclusiones. Primero, sobre esta teoría general mencionada anteriormente. Y es que esta teoría general, la conclusión de ella, es que ha hecho importantes contribuciones al esclarecimiento científico de las instituciones procesales. La tenemos clara. Primera conclusión. Segunda conclusión, es cierto que ha oscurecido muchos problemas. Segunda conclusión, entendiendo que busca uniformar excesos de los conceptos relativos al proceso. Otra conclusión de esta misma es la búsqueda de las categorías unitarias que ha dado lugar en ocasiones a varias visiones superficiales y sobre todo ha ocultado la mayor riqueza de los sistemas procesales que, como ya hemos mencionado, reside en su corresponsabilidad de la elaboración de las soluciones concretas para los problemas de la vida social. Ahora, una conclusión de solo la política criminal es, se divide en primaria, secundaria y terciaria, siendo la primaria de la formulación de normas penales, la secundaria de la implementación y aplicación, y la terciaria de las sanciones penales y las medidas restaurativas. Y la última conclusión que tenemos es que, según la sentencia 646 del 2001, que el Estado tiene frente a conductas reprochables o causantes de prejuicio social, según lo social, jurídico, económico, cultural, administrativo y tecnológico.